¿Sabes cuál es una de las series de videojuegos más exitosas de la historia? ¿Conoces a Satoshi Tajiri y a su obra maestra? En este video te hablaremos de Pokémon. Aprenderás sobre sus orígenes y cómo ha evolucionado con el paso del tiempo. Celebremos el 25 aniversario de esta franquicia. Revive esta historia junto a nosotros. ¿Qué es Pokémon? Empecemos definiendo qué son los Pokémon. Estas son criaturas que viven entre los humanos y que se dividen en distintas categorías. Actualmente existen 18 tipos oficiales de Pokémon, que se refieren a sus características y movimientos. Cada uno tiene sus debilidades y fortalezas. Dependiendo contra quién peleen, pueden ser afectados o no por su oponente. Dentro del club de fans del videojuego se encuentran los entrenadores Pokémon. Estos jugadores tienen como objetivo coleccionar, cuidar y entrenar a sus criaturas para que crezcan y evolucionen en versiones más poderosas. En una serie de aventuras, se enfrentarán a otros entrenadores para así convertirse en los mejores. ¿Cómo empezó la franquicia? La historia de cómo surgió Pokémon comienza con Satoshi Tajiri, un japonés a quien cuando era pequeño le gustaba recolectar insectos y estudiarlos. Conforme fue creciendo, desarrolló también una afición por los videojuegos. Es por esto que en 1982, junto a su amigo Ken Sugimori, decidió crear la revista Game Freak, que hablaba sobre este tema. A finales de los 80, fundaron una empresa de videojuegos con el mismo nombre. Durante este tiempo, a Tajiri se le ocurrió la idea de diseñar un juego para Game Boy, con un sistema en el que varias personas pudieran convivir en una misma plataforma. Basándose en su pasatiempo de la infancia de coleccionar insectos e intercambiarlos con sus amigos, pensó en una forma en que se pudieran pasar monstruos de una consola a otra. El objetivo de este videojuego era recolectar estas criaturas y entrenarlas para que lucharan contra las de otros jugadores. Tajiri envió su proyecto a la compañía Nintendo y fue aceptado. Gracias a que trabajó junto a Shigeru Miyamoto, el creador de Super Mario Bros., Satoshi desarrolló y diseñó su idea más a fondo. Después de trabajar por años, el 27 de febrero de 1996, se estrenó Pocket Monsters Red y Green en Japón. Cuando el videojuego empieza a tener éxito, Nintendo cambia el nombre de la serie, uniendo las palabras Pocket y Monster para formar el nombre que conocemos hoy en día, Pokémon. En 1998, llegan a Estados Unidos los juegos Pokémon Red y Blue, ganando rápidamente popularidad en el mercado. ¿Cómo ha evolucionado Pokémon con el tiempo? Con el paso de los años, Pokémon se ha convertido en un icono no solo de la cultura japonesa, sino también internacional. Actualmente, además del videojuego original, existen otros lugares en los que aparecen las criaturas creadas por Satoshi Tajiri. Serie animada. Debido al éxito del primer videojuego un año después de su lanzamiento, en abril de 1997 se estrenó en Japón el primer capítulo de la serie animada. La serie cuenta la historia de Ash Ketchum, un niño que sueña con convertirse en el mejor maestro Pokémon. La primera criatura que obtiene es un Pikachu, un pequeño animal amarillo que tiene el poder de la electricidad. Acompañado de sus amigos, Ash lucha por conseguir la mayor cantidad de Pokémon posibles para entrenarlos y hacerlos evolucionar. La serie inmediatamente obtuvo una gran popularidad y fue estrenada en decenas de países. Se crearon en total más de 900 episodios y varios spin-offs. Además, el gran éxito de la serie dio pie a varias películas, juegos de cartas e historietas. Videojuegos. En 1998 salió una edición especial del juego original Pokémon Red y Blue llamada Pokémon Yellow, que estuvo inspirada directamente en la serie animada. Estos juegos conformaron la primera generación de Pokémon. Durante los siguientes 18 años, se desarrollaron más de 50 juegos de todo tipo y en todas las plataformas de Nintendo. En total, existen 8 generaciones de videojuegos. Pokémon Go. Un momento muy importante para la franquicia fue el lanzamiento del videojuego Pokémon Go en 2016. Este es un juego que coloca criaturas virtuales sobre locaciones reales, permitiendo recolectar Pokémon en la vida real. Es uno de los juegos móviles más exitosos de la historia. Ha roto 5 World Guinness Records.
Entre ellos está el ser el videojuego móvil con más ingresos en su primer mes y el ser el juego número 1 en 55 países al mismo tiempo. En total, la aplicación ha sido descargada más de 800 millones de veces y ha recaudado más de 2 billones de dólares. Películas. A lo largo de los años, se han creado más de 20 películas animadas y algunos especiales de televisión acerca de Pokémon. Sin embargo, la más grande de la franquicia fue estrenada en 2019. Pokémon Detective Pikachu, la película live action basada en el videojuego del mismo nombre, fue producida por Legendary Pictures, The Pokémon Company, Warner Bros. Pictures y Toho. Fue un gran éxito y recaudó un total de 433 millones de dólares de taquilla a nivel mundial. Hoy, 27 de febrero de 2021, se cumplen 25 años desde que se lanzó el primer videojuego en 1996, y la cadena ya tiene pensado cómo festejarlo. Se celebrará con música. La famosa cantante Katy Perry trabajará en conjunto con la franquicia, componiendo canciones para conmemorar la especial ocasión. La franquicia de Pokémon es un fenómeno mundial que ha logrado mantener su popularidad desde los años 90. Ha captado el interés del público a través de sus videojuegos, series animadas, películas, juegos de cartas y muchos proyectos más. Hoy celebramos su aniversario número 25. Estamos seguros de que Pokémon continuará creciendo y seguirá siendo amado por las personas alrededor del mundo por muchos años más. Esperamos que hayas disfrutado del video. No olvides darle like, compartirlo y comentarnos cuál es tu Pokémon preferido. Si te gustó y quieres aprender más sobre historia, suscríbete al canal. Para no perderte de ningún video, enciende las notificaciones y síguenos en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra página de Facebook. Si te interesa saber más sobre Pokémon, aquí abajo dejamos links a nuestras fuentes de información. ¡Hasta la próxima!